Génesis capítulo 1. Y es interesante y maravilloso poder compartir la palabra del Señor. Yo quiero hablar de fruto. Y saben que me tomé el trabajo, en esta parte tendría que yo pedirle a mi hermano Javier, que es mendocino y conoce más del tema, pero yo creo que va a ser difícil discernir esto. Mi hermano Javier, usted que de Mendoza y ha podado y ha vivido entre las parras, dígame usted, por esta rama, ¿qué color de uva dan? ¿Es posible? Difícil, ¿no? Y más allá de la distancia y con el tapa boca, realmente es difícil porque, qué sé yo, pero acá adentro, acabo de cortarla, después voy a plantarla y van a seguir dando fruto. Hay 3 clases de uva. ¡Wow! Cada ramita, si me pudiera hablar, yo no hablo con las ramas de uva, les aviso por si acaso, ¿no? Porque por ahí algunos hablan con pajaritos, otros hablan con la soledad. Pero me dirían, yo soy blanca, yo soy rosada y yo soy negra. ¿Algún problema de discriminación? No, para nada. Pero aquí dentro de estas ramas hay una determinación dada por Dios para darle color y gusto a las cosas. 3 distintas parras. Qué interesante, ¿no? Nosotros todos parecidos, tenemos, quizás en los detalles podemos ver alguno, si lo escuchamos, lo vemos moverse más alegre, más feliz, pero en cada uno de nosotros hay algo especial. Algo que Dios nos dio por gracia, talentos, capacidades. Yo siempre digo, Señor, qué gana de tocar la guitarra. Por si acaso, pensando que esa era la solución, compré 5 guitarras ya, personalmente. 4 hay en la alcaldía, así que andan por ahí cantando al Señor los presos. Y después otra, y traje, y no sé tocar la guitarra. Do, re, y ahí me quedo. Y no puedo avanzar cuando tengo que poner el dedo ahí para darle el otro tono. Y yo veo y digo, algunos, ¿cómo lo hacen? Qué hermoso disfrutar. Pero claro, cada uno tiene su talento y su capacidad. A veces me dicen, ay, darte un micrófono es peligroso. Y bueno, y otros no quieren hablar, tienen miedo, tiemblan, y lo hago con temor, pero hay tantas cosas lindas que uno puede contar, hablar, compartir, y detrás de un púlpito hablar del Señor, que es lo más maravilloso. Así que si usted, creo que me está entendiendo, ¿no? Otros cocinan y a otros le dan lo mismo y hacen un desastre. Capacidades, dones, talento. Alguien que trabaja en enfermería, ve sangre, ve todo aquello y lo vive y le apasiona curar y ayudar, y otros ven sangre y se desmayan. Es así, ¿no? Yo recuerdo un muchacho trabajaba conmigo en la roticería y era grandote y era valiente y él para todo agrandaba, hasta que un día se cortó un poquito. Y vio que alguno agarra, no es bueno, pero se quiso tapar, o cuando hizo así, cayó redondo al suelo. Se me murió ¿qué pasó? ¿Dónde está el valiente, el grandote? Se desmayó el valiente. Y así pasa. Imagínese ponerlo a trabajar en una operación, en un parto, o en curar a alguien, a esa persona. Va a haber que asistirlo primero a él, levantarlo, y otras personas lo hacen con toda naturalidad. Que Dios nos bendiga. Cada uno de nosotros dentro tenemos algo especial. Algo especial. Y a veces personas serias que usted las ve y cuesta arrimarse, pero después se da cuenta que son personas con paz, personas que saben aconsejar, que saben hablar. Cuando hablo de esto, de lo distinto que somos, me dio una canción de nuestros años, La Pinta. Lo de menos, La pinta es lo de menos. No voy a seguir porque si no capaz me acusan de discriminación, ¿no? La pinta es lo de menos. Que Dios nos bendiga a poder vivir y disfrutar aquello que Dios nos ha dado. No vamos a reírnos porque otros ríen, y vamos a llorar, aunque a veces sí, pero no vamos a hacer lo que no somos, sino ser auténticos y disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. En Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: después
dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Amén. Yo a veces he pensado cómo Dios pudo hacer lo que hizo con tanta diversidad y tantas cosas como ver las plantas, y cada una su color, su género. Vamos a dejar ahora esas hierbas, pero pensando en los frutos, qué cosa más interesante. Es que en su sabiduría, en su conocimiento y en su gracia nos proveyó todo esto. Más o menos para entender, alguna vez pensé, nosotros conocemos muchas sillas, muchas banquetas y sillas que son tan lindas que uno se sienta, o sillones que le hacen, que algunos miran los sillones que pusimos ahí para charlar tranquilo con algunos, y lo están deseando casi, ¿no? Para tirarse para atrás, porque es más cómodo una silla. Pensando en todo lo que conocemos de silla, es como decir, sean hechas las sillas, y todo lo que usted conoce y vio se produce delante de usted. No sé si me entiende. El conocimiento de Dios anticipado de todo, dijo, se ha hecho, y fue hecho en color, en sustancia, en árboles que producen fruto, y cada uno, imagínese usted, 3 palitos acá de la parra, y es muy difícil entender lo que hay dentro. ¿Qué tenemos que esperar para ver qué produce? El fruto. Aquello que está dentro, a veces juzgamos a las personas, juzgamos las situaciones, pero no esperamos el tiempo suficiente para ver el fruto. Recuerdo que con gran sabiduría mi abuelo, ucraniano bajo Polonia en su momento, le dije, abuelo, ¿puedo traer un amigo del colegio, estudiaba en Lincoln, a la casa, invitarle porque está todo el año? ¿Puedo traer un amigo para que venga? Y mi abuelo se da vuelta y dice, ¿amigo? ¿Ya comiste bolsa de sal con él? ¿Cómo? Abuelo, ¿cómo? Si ya comiste bolsa de sal con él. Bueno, no. Y dice, bolsa de sal no era de 1 kilo, ni de medio kilo como hoy se vende en el supermercado. Bolsa de sal era de 50 kilos. Y ese era un dicho que teníamos nosotros allí en Europa. Si comiste una bolsa de sal, es decir, que pasaste el tiempo suficiente de vida para decir, es mi amigo. Es mi amigo. Qué interesante. La verdad que cada vez que pienso en esto, hoy, ¿cuántos amigos tienen? A ver, ayúdenme los jóvenes. ¿Cuántos amigos tienen en Facebook? En WhatsApp. ¿Alguien puede decirme? Algunos se encargan en buscar amigos, no saben ni quiénes son. Le hacen propuestas indecentes y perversas, los hacen ver y los llevan a caminos incorrectos, y luego dice, ¿cuántos amigos que tengo? Como aquel, ¿no? ¿Cuántos amigos que tengo? 1 millón de amigos. ¿Amigos o conocidos? ¿Amigos o te gustó la carita? ¿O te gustó lo que dijo en alguna oportunidad? Un amigo se juega por su amigo. Y si hay alguien que es un verdadero amigo, ese es Jesús, que dio su vida por nosotros. ¿Tenés confianza a firmarle un pagaré, a entregarle una garantía por tu casa? ¿Es tan amigo ese amigo? Bueno, no tan amigo. Que Dios nos ayude. Es cara esta palabra. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Él tiene el derecho de poder decir esto, porque para nosotros sería un poco, ¿no? Orgulloso, vanidoso, decir, mira, vos vas a ser mi amigo, mi amiga, si haces lo que yo te digo. No, para. El amigo respeta al amigo. Bien, Jesús tiene el derecho. Y Él nos invita a ser su amigo, y qué lindo es poder decir, soy amigo de Jesús. Él es mi amigo. Y aquí mirando esto, y quiero que vayamos mirando en la palabra estas cosas interesantes, aquel
aquella persona, aquella circunstancia, aquello que hoy quizás no se ve en el primer momento, pero tiene algo dentro. Por eso tenemos que nosotros ser cuidadosos y cautelosos para poder observar el fruto. Estos días cortando algunas plantas, y como estamos con el tema ahí de tener unos hongos que crecen, me preguntaron 2 o 3 personas tiempo atrás, dice, mire, tengo este hongo, ¿puedo comer este hongo? Y digo, la verdad que yo no lo conozco, el aspecto no era muy agradable. Dice, pero nació en el jardín, ¿lo puedo comer? Le digo, ¿sabe qué? Si no tiene que comer, empiece a probar despacito por si es venenoso. No, entonces no lo como, tengo otra cosa para comer. ¿Cuántas veces nos pasa en la vida de que porque sabemos que se puede tener amigos, se tiene y se acepta cualquier cosa? Tengamos cuidado, seamos prudentes. Realmente es interesante. ¿Y cuándo podemos saber si es venenoso, es alimenticio, es rico? Y cuando sabemos lo que es, y cuando pudimos comerlo y no nos mató. ¿Cuántas veces esa situación que nos rodea parece ser, pero a veces no es? Que Dios nos bendiga. El Señor creó todas las cosas y qué lindo es comer del fruto del árbol que produce buenos frutos. Cuando uno mira en la palabra del Señor, tenemos algo interesante que nos muestra que en Cristo podemos ser nuevas criaturas. Y saben que a veces se aprovecha esa raíz de un árbol silvestre, o que no es bueno, es agrio o amargo, se lo corta y se le injerta una rama buena, porque la savia que entra, luego la rama buena la transforma, le da vida a esta rama, aquello que no es tan bueno, para dar fruto bueno. Dice la palabra del Señor, si estamos en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura somos. Amén. Ahora es interesante, la palabra explica Pablo que esto es un milagro, es un misterio. Nosotros, por nuestra naturaleza, no somos buenos. Tenemos una tendencia a llevar fruto de maldad, de engaño, de pecado. Pero hay un milagro. Cuando somos injertados en el verdadero árbol, en Cristo, nuestra vida es transformada, y ese es el milagro de la nueva vida en Cristo, para llevar fruto para la gloria del Señor. Y esto lo vemos, y esto se prueba cuando realmente nosotros estamos en Cristo. Sí, es un proceso que va transformando nuestra vida de a poco. A veces quisiéramos que sea total y absoluto, y realmente para Dios somos nueva criatura, somos sus hijos, porque empezó su vida a fluir por medio del Espíritu Santo en nosotros, pero el proceso en nosotros a veces resiste. Y seguimos en las obras de la carne, y nos damos cuenta y nos arrepentimos, y dejamos que vuelva la savia, la vida, la gracia de Dios a influenciar sobre nuestras vidas. Y como vamos a ver en Gálatas, los frutos del Espíritu comienzan a verse para la gloria de Dios. Pero antes, quiero ir con ustedes al Salmo 1. Allí en ese hermoso Salmo nos está mostrando con claridad el salmista, el poeta, una verdad que nosotros podemos al meditarla decir, oh, qué lindo es esto, qué bueno es esto, si estuviéramos fuera del mundo, ¿no? Pero estamos aquí y tenemos aflicciones y situaciones que a veces nos equivocamos. En el Salmo 1 dice, bienaventurado, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra, en la ley del Señor está su delicia, en la ley, en la palabra medita de día y de noche. Fíjese, dice que ese hombre, esa mujer, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su semilla a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Siempre miramos el resultado, pero para tener un resultado tiene que haber un proceso.
Que Dios nos bendiga a aceptar esto y reconocer quién de nosotros de pronto no ha estado sentado, participando o haciendo con personas o diciendo cosas que realmente no son las mejores. Nos hemos involucrado de una o de otra manera, pero cuando meditamos en la palabra, cuando dejamos que esta palabra, que es Cristo mismo obrando en nosotros, trabaje, dice, seremos como el árbol plantado junto a las corrientes de agua. Es decir, nos marca un ejemplo. No importa, como vemos aquí en nuestra Patagonia, ¿no? O como se ve en el desierto, en esos manantiales, allí aparece como una punta de un alfiler, eso verde. Hay algo que fluye, que es agua, que no importa lo que pase a la vuelta. Uno cuando va seco todo y luego ve una línea que se mueve, que tiene vida. ¿Por qué? Porque hay árboles plantados, allí hay un arroyo. Uno mira la montaña toda seca y allí aparece lo verde. Hay un menuco, hay un manantial que está dando vida y alimentando. Y si allí plantamos, vamos a tener frutos. Cuando nosotros observamos a una persona que tiene confianza, convicción, seguridad, no teme a lo que se dice, sino confía y sabe que su vida está en las manos del Señor, está viendo que es una persona que lee la palabra, que medita en ella, que ora, que busca al Señor. Que Dios nos bendiga. Dice algo que todos deseamos. ¿Quién no quiere prosperar? Es el mensaje que muchas veces alienta, mueve y a muchos comprometen el hacer para prosperar. Mira, ¿quieres prosperar? No es haciendo con esfuerzos personales en cuanto a jugar casi como lo hacen algunos, un poco más, convierten en un lugar de suerte y casino, apostando y dando para luego recibir. Busquemos, meditemos en la palabra, busquemos la presencia del Señor, apartémonos del pecado, y dice, y todo lo que hace prosperará. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amemos al Señor y todas las cosas nos saldrán para bien. Amén. Dice luego, no así los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y sabe usted, y debo saber yo, que lo que dice Dios es sí y es amén. ¿Por qué me pasa? Más bien, ¿por qué me pasa? Debemos evaluar qué hicimos con el consejo y que lo que Dios nos mostró, porque si nos acercamos a Dios siempre hay una palabra que nos guía a ese destino y a ese propósito. Estos días atrás meditábamos sobre 2 Reyes 19 y allí estaba un rey que deseó, que anheló hacer las cosas bien, porque encontramos en la lectura de 1, 2 Reyes, en Crónica, y hizo lo malo, y hizo lo malo, y por ahí aparece, e hizo lo bueno. Y cuando hicieron lo malo vino desgracia, vinieron los enemigos y le robaron, vino toda clase de mal. Y cuando hicieron lo bueno, la mano de Dios estuvo con ellos. Y ahí el rey Ezequías está deseando, tiene amenazas por carta y no se va corriendo para algún lado u otro, viene a la presencia de Dios y pone las cartas. Dice, mirá, Señor, lo que me escribieron. Expresa su temor, expresa su miedo, porque él no tenía fuerza, no tenía ejército, porque venía de una generación de reyes que hicieron lo malo y la tierra quedó devastada. Pero el Señor allí le habla y envía al profeta Isaías. Siempre cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor ha dicho, están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y cuando estamos juntos de una, de otra manera, el Señor nos habla. Y le dice Isaías al rey, tranquilo, el Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a dar la victoria. Y luego sigue la historia, léala por favor, 2 de Reyes capítulo 19. Se venía con 186,000 soldados el rey de Siria.
desbastaba lo que había delante de él, sometía a los reyes, a sus dioses, y le dice al rey: no creas que tu Dios te va a librar, no creas que va a ser, pero a través de la palabra que viene, por se dice, el Señor te va a librar, el Señor mostrará su poder. Y de un día para el otro, era casi imposible creer, dice, ese rey no va a poner un pie en Jerusalén, ese rey no va a poder tirar una flecha contra Jerusalén. ¿Y saben lo que hacían los reyes normalmente? Sitiaban, claro, tenían suficiente, sitiaban la ciudad, lo dejaban morir de hambre y luego los desbastaban. Pero el Señor le dijo: no van a poner ni un pie, ni van a tirar una flecha. Al otro día, cuando se levantaron, rodeados de aquellos que vinieron a tomarla, murieron 186,000 personas. ¡Wow! Y el rey huyó, se escapó a su casa y fue a orar a su Dios. Y para colmo, como si fuera poco, cuando estaba arrodillado delante de su Dios, vinieron 2 hijos y lo mataron. Qué triste la historia de aquellos que se levantan contra el Señor. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿La muerte podrá arrebatarnos? Se ve que anduvo cerca varias veces, ¿no? Porque lo tiraron como muerto, lo azotaron, estuvo en naufragio, lo picó una serpiente, lo querían hacer desaparecer a Pablo, y yo creo que él se pone así y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Tenéis que saberlo, que para mí el vivir es Cristo, y si muero es ganancia, pero no me voy a morir antes. Mi vida está en el Señor, y yo creo lo que la palabra dice: nadie nos arrebatará de su mano. Amén. Y si algo pasa, porque hay cosas que pasan, Señor, gracias, no lo entiendo, pero yo sé una cosa, que tú tienes control de toda circunstancia. Amén. Bienaventurado, feliz el hombre. Qué lindo es esto. Vamos ahora a Mateo capítulo 3, versículo 8. Y hay una comparación tan linda que estamos mirando: como lo creado por Dios y lleva fruto, así también nuestra vida es comparada a ese árbol que lleva fruto, y no solo fruto, sino buen fruto. Amén. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 8 así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentíos y volver. Esto se trata reconociendo nuestro pecado. El que no reconoce su pecado, que está mal, que está desobedeciendo la palabra del Señor, no hay mucha esperanza para esa persona. Tenemos que reconocer: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? Arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Nuestra vida, como vamos humanamente, no va para bien. Y sabes, el Señor dijo que el que va y andando y haciendo, un día tendrá las consecuencias de ese mal. Sigo mirando la palabra del Señor en Lucas, capítulo 3, versículo 8. Busquen, anoten, si no tienen la rapidez, pero leemos que dice así en Lucas, capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismo: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Amén. Ellos se valían lo que religiosamente habían o tenían en el privilegio, pero se perdieron el privilegio de ser los que predican y anuncian al mundo, y por haber perdido ese privilegio, hoy el Señor nos da a nosotros. Nosotros no perdamos ese privilegio, compartamos de Cristo, usemos las redes, los medios, hablemos del Señor, comportémonos como tales, porque vamos a ser responsables de nuestra actitud. Aquí Lucas registra esto: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dios nos bendiga. Y no comencéis a excusarte. No te excuses. Tú sabes bien, porque el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. El ladrón, aunque nunca lo han pillado, sabe que es ladrón.
Mucho se habló del robo del siglo, de un famoso tren en Inglaterra. Desaparecieron por años, no se supo, por años, hasta que los agarraron en Brasil. Había un robo aquí en el Santander Río, ¿se acuerdan? Ese robo del túnel. Y cayeron de la manera más sonsa. Lo hicieron muy bien. No podían imaginarse hasta que se tropezó y cayeron. Y así todos fueron presos. Hay algunos que piensan que haciendo trampas con el latrocinio, robando a la gente, van a poder avanzar. Y son aquellos que tienen que ministrar nada más, cobrar su sueldo como corresponde y ministrar, pero le buscan la vuelta por todos lados. Pero van a caer. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice en su palabra: van a tropezar y van a caer. El malo no prospera, lo leímos en el Salmo 1, pero aquel que está en el Señor prospera para la gloria de Dios. Los demás caen, tropiezan, porque no pueden vivir felices, no pueden estar tranquilos. Es como el mentiroso. Quizás es bueno para mentir, pero hay un problema. El mentiroso sabe que mintió y está con miedo que lo descubran. Entonces no tiene paz en su corazón. Qué lindo es arrepentirnos de todo aquello que sabemos. Cuánto dolor de cabeza nos hubiese evitado Adán y Eva, ¿no? En vez de echarle la culpa a otro. Pequé, Señor, acá estoy. Cuánta solución. Que Dios nos ayude. Algunos, para descubrir lo que han hecho, van a juicio, hacen perder tiempo y hacen gastar, y luego termina de una u otra manera saliendo a luz lo que han hecho en tiniebla y terminan siendo condenados. Y si por esas cosas zafan o son buenos por demás bueno, un día el Señor, ante su presencia, va a decir: vení para acá. Y aquel día seguramente dirán, como vamos a leer en un momento: Señor, en tu nombre hiciste, pero no fuiste llevando fruto digno de arrepentimiento en tu vida. Por lo tanto, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a Mateo capítulo 7, volvemos un poquito atrás. Y acá dice la palabra con toda claridad y contundencia. Y aunque a veces no querramos oír y tapemos los oídos, eso no quita lo que Dios ha dicho en su palabra. Mateo capítulo 7, versículo 16, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo serán aquellos conocidos? Y habla el versículo 15 de los falsos profetas, y el Señor advierte: cuidado, mirad que nadie os engañe. Hace un tiempo atrás aquí apareció un profeta y fue recibido por algunas iglesias, me ofrecieron para que viniera, pero había algo que, como dijo alguien, no lo podía resolver. Y tremendo era, hablaba tan bien, y claro, en la emoción, y algunos tienen miedo cuando recibiste un milagro, y algunos tienen miedo y reciben milagros, de esos milagros emocionales. Resulta ser cuando este profeta se volvía al norte, tuvo un accidente y volcó entre Arroyo Verde y Sierra Grande. Le encontraron 2 kilos de droga al predicador y profeta. ¡Wow! ¡Qué sorpresa!, ¿no? ¡Qué bendición! Yo me imagino la pobre gente que le escuchó y fue emocionada. Dice: ¿a quién escuchamos? ¿Quién era este tipo? Era un pícaro, era, como dice aquí en el versículo 15, era un lobo vestido de oveja. Por eso debemos discernir y tener cuidado a quién escuchamos. Hoy tenemos por televisión, pero mire, como una ensalada de esa que tiene de todo, igual, que hace que muchos acepten lo que saben que está mal, porque no buscan consejo por la palabra, sino buscan consenso, y miran acá, y miran allá, y se queda con lo que les gusta. Uno que ha visitado aquí y en otros lugares, yo enseguida a los que vienen a pedir consejo los pongo en contacto con su pastor,
porque saben lo que está bien y lo que está mal. Nada más que busca y me dijo el predicador que vino, así que se quedan cómodos haciendo la plancha, esperando el día que el Señor va a llamar y lo va a juzgar, porque por la palabra está muy claro. El Señor no anda con vuelta, no se tiene que poner a pensar, ¿qué hago con Sergio ahora? Y se rasca la cabeza. No, ya está determinado. Ya está determinado por Dios. Así que quien tenemos que poner en regla somos nosotros. No a ver qué dice el Señor. Leamos la palabra si tenemos duda. Y busquemos el consejo conforme la palabra, para así, de esta manera, llevar fruto para la gloria del Señor. Y ustedes pueden leer aquí en Mateo 7, anote, marque, del versículo 13 al 29, claramente el Señor habla y vuelve a hacer la comparación en el versículo 17, así todo buen árbol da bueno fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo, no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol... Vuelvo a leerlo. ¿Son los lentes o? No puede el buen árbol dar malos frutos. Ahí lo leí bien. Ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Usted también lo entendió, porque lo leí mal. ¿Cuántas veces no entendemos porque leemos mal y nos quedamos con la primera lectura? En el concepto, no entendí, pero no importa. No, vuelva a leerlo, vuelva a releerlo. Agarre un diccionario, un buen comentario bíblico. Busque un buen consejero y no se deje llevar con aquellos que con una ofrenda arreglan todo. La palabra del Señor es verdad. Saben que en más de una oportunidad, personas que, aconsejados por la palabra de Dios, no quisieron aceptar, y eran hermanos colaboradores, dispuestos en su momento, hasta que llegó el consejo o la disciplina. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Claro, pensándolo humanamente, que no se vayan, pero nuestra responsabilidad es predicar la palabra del Señor, que a veces corta y duele. Pero así como corta y duele, si dejamos que corte nuestra vida, también sana. Porque la palabra del Señor es la que restaura y a veces nos poda para que llevemos buenos frutos para la gloria del Señor. Quiero ir con ustedes a Mateo capítulo 13, un poquito más adelante. Mateo capítulo 13. Si alguno no entiende algo, estamos dispuestos a seguir compartiendo. No lo he dicho antes, pero el teléfono es 297, el código del área, 297-429-3953. Y si alguno que está acá no entiende, charlemos tranquilo. Miremos por la palabra lo que la palabra dice y aclaremos las cosas, no como nos parece, sino por lo que Dios dice. Cuando digo esto me acuerdo de un hermano que conoce, lee alemán y todo lo demás. Y cada vez que hablamos dice, pastor, basta, pastor, así enojado, nos encontramos en el camino. ¿Basta qué? Basta, yo quiero su opinión, que usted me diga de esto, de aquello, usted siempre, y la Biblia dice, y estaba enojado para como grandote. Y la Biblia dice, basta que la Biblia dice, dígame cuál es su opinión. Y ¿de qué te sirve mi opinión? ¿De qué te aprovecha mi opinión? Para que podamos seguir discutiendo según tu opinión o la opinión del otro. Qué importante es lo que dice la Biblia. Y el concepto de muchos dice, pero cada uno tiene su opinión. Puede ser, yo también puedo tener mi opinión. Pero sabes, la Biblia dice, y lo que dice la Biblia es sí y es amén. Nos guste o no nos guste, lo dice el Señor. Y que Dios nos bendiga. Cuando tenemos duda, ir a la palabra. Hoy tenemos grandes ayudas, diccionarios, concordancia, para poder, una palabra que no entendimos, seguir buscando y escudriñando y ver cómo esa palabra tiene un sentido y se aplica a nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Dice en Mateo capítulo 13, que Dios nos bendiga. Claramente allí habla de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué sembró el sembrador? ¿Qué sembró?
sembró de todo? No, sembró buena semilla. En esa semilla que es necesario que muera y luego al crecer lleva fruto bueno, porque era buena y lleva fruto bueno. Cuando nosotros escuchamos la palabra y damos lugar a la palabra, le damos lugar al Señor mismo en nuestra vida, podemos llevar fruto para gloria del Señor. Cuando nos arrepentimos y morimos a nuestro parecer y dejamos que viva el Señor en nosotros, podemos llevar fruto para la gloria del Señor. Juan, ojo, míralo aquel. Vos le hacías propaganda, lo bautizaste, después decía, no, yo soy menor, no puedo ni desatar, no merezco. Dice, vos sabés que más gente se va con él que con vos. Estás perdiendo popularidad, Juancito, ¿Y cuál es el problema? Yo creo que Juan se sonríe y dice, está bien, así tiene que ser. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. No lo vemos muchas veces. Cuando alguien pierde popularidad, cuando alguien pierde protagonismo, ya no me dan, ya no estoy, ya no me llaman, ya. ¿Cuál es el problema? Que Cristo sea glorificado. ¿Y dónde? Donde nos movemos. Porque aquí podíamos predicar, decir, contar, pero es allí fuera, en el mundo. En ese mundo que es la tierra, que allí podamos llevar fruto para la gloria del Señor. Cuando nos golpean las situaciones, cuando la adversidad es grande, podemos nosotros llevar fruto para la gloria del Señor. Y quiero leer el Mateo capítulo 21. Hay muchísimo para hablar de esto, pero creo que con lo que estamos compartiendo es necesario. El Señor nos ha dado autenticidad. Y como yo decía, Él dijo y fue hecho, aquí hay 3 clases de uva. Los palitos parecen parecidos, pero dentro la savia identifica. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor lo dijo, y lo que Él dijo es sí y es amén. Produzca, y lo hizo producir. ¿Qué necesidad? Las uvitas, las chinchillas, las otras. ¿Cuánta cantidad de uva hay ahí, Javier? De así salen también los vinos que hacen, y así depende cuánta cantidad. Y dice que todo lo hizo, ¿saben para qué? No es para Él, para nosotros. Para nosotros. Así el Señor también en nuestra vida hace que produzcamos frutos para gozarnos y alegrarnos en Él. Y lo que tenemos y somos, te decía antes, uno quisiera cantar. Estoy haciendo afinar ese piano tan lindo. Y los que saben tocarlo le cuesta, y yo por ahí hago ruido y no saco nada. Si usted viene quiere que toque el piano, ¿se quieren ir? No. Pero cuando alguien sabe tocarlo, qué deleite. Un jueves allí le pedí a Mary que nos tocara, y qué deleite era cantar un himno con el piano. Y no cualquiera puede afinarlo, tiene que ser alguien que sepa y sabe qué lindo suena. Así que Dios te bendiga si tenés esto, que puedes discernir los tonos y que puedes tocarlo. Bienvenido, para que con melodía de piano adoremos al Señor. Que cada uno tiene esa capacidad maravillosa, tan linda, dada por Dios. Bien, Mateo capítulo 21, versículo 43. Aquí dice claramente la palabra del Señor: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Aquí el Señor está hablando de ese pueblo que les habló, que les indicó, pero claro está que hay algo que a veces nos cuesta entender. Dios respeta tu voluntad, joven, jovencita. Dios respeta tu voluntad, mi hermano, mi hermana. Dios respeta tu voluntad. Y se va a producir en nosotros esa vida del Señor para que llevemos fruto en Él cuando nosotros dejamos abierto el canal por donde pasa la vida. Guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. ¿Y qué pide el Señor? ¿La inteligencia? ¿Pide la plata?
¿Qué pide el Señor? ¿Tu habilidad? No, pide tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando lo redimos y somos como el árbol plantado junto a las corrientes, ¿sabe qué pasa? Llevamos fruto. Es automático. No tenemos que estar esforzando y pensando cómo y qué. Muchos se esfuerzan y hacen oraciones y se esfuerzan y ayunos y está bien, no está mal, pero que nos beneficia a nosotros. En otros grupos también aceptan esos sacrificios, no por eso son más espirituales. Recuerdo siempre, una hermana venía viajando en avión y comenzó a hablar con una persona y le ofrecieron la comida y le ofrecieron, no, gracias. Dice, ¿tiene algún problema? Dice, hermano, no, estoy en ayuno, dijo esta mujer. Estoy en ayuno. Dijo, qué bien. ¿Eres una persona espiritual? Sí, muy espiritual. Qué bueno, yo también de tanto en tanto ayuno. Comenzaron a hablar en un término entendible, un lenguaje que conocemos nosotros. Y cuando le entró a explicar la otra persona lo que esta persona, la otra, cuál era su propósito, su anhelo, el verdadero ayuno, dice, no, perdón. Mi ayuno en este momento y el de todo mi grupo es para destruir la vida de los pastores y su familia. Porque yo soy satanista. ¡Epa! Y estamos abocados a una cadena por un tiempo hasta que se destruyan, caigan en pecado, sus hijos caigan. ¡Apa! Y hay muchos grupos que hacen tales cosas de sacrificio para alcanzar un favor, no llevando fruto digno, ni bueno, ni de bendición, para que otros sean guardados y sean libres, sino para que haya destrucción y maldad. Hacen largas oraciones, hacen sacrificios. Aquí, tiempo atrás, estaba plagada la playa y los contornos de Radatili, hasta que tomamos la decisión, un grupo guiado por el Señor, orar y salir y proclamar victoria. ¡Oh, sorpresa! No vinieron más, se fueron. De donde nosotros recorrimos para el otro lado o para el otro lado, no pudieron. Proclama victoria en el nombre de Cristo. Busquemos su presencia y creamos que la bendición de Dios está. No salimos a pelear, no salimos a tirarle las cosas, oramos. Y porque ellos entienden también el mundo espiritual, busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Aquí dice claramente la palabra que hemos leído, y Dios nos bendiga, ese pueblo que tenía el privilegio, que la esencia de ellos era la fe que venía de Abraham, de Isaac y de Jacob, y tenían conocimiento, no entendieron, se negaron, se cerraron, y el Señor por amor y gracia hizo ver que aquella mujer cananea tuviera una fe maravillosa. Y el Señor lo señala porque allí el principio estaba establecido que era para el pueblo, pero ella le creyó a Dios, y su hija fue libre. Y así también vemos en Cornelio, cuando fluye el río hacia los gentiles, a tal modo se cerraron ellos, que aún en la gracia que el Señor había llamado, aún los apóstoles estaban medio metidos algunos en el tema. ¿Se acuerdan de Pedro? El mensaje era para todos y Cristo fue claro, pero Pedrito con su carácter seguía firme, bien judío. Le bajaron una bandeja del cielo, no, de eso yo no como. ¿Cómo voy a comer eso? Nunca lo hice, tampoco, aunque venga del cielo, tampoco. No llaméis inmundo lo que Dios ha limpiado. Pero seguía, porque después de mucho tiempo lo agarra el apóstol Pablo y dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace, hermano? Porque seguramente en confianza, ¿no? Empezamos a ponerse toda la vestidura. No, eran personas que se ven. ¿Qué te pasa, Pedro? Y después Pedro, en su segunda carta, reconoce la exhortación de Pablo. Y Dios tuvo que señalar y marcar tan fuerte que en un momento dice, los dejo a ustedes con los demás. Con los 11, yo me voy a los gentiles. Y de los gentiles el Señor saca ese pueblo que por gracia recibe el perdón, la nueva vida en Cristo,
y sigue predicando el evangelio del reino a todo el mundo. Amén. Y se han levantado hombres maravillosos llevando fruto en Cristo, porque han dejado que la buena semilla en su corazón arrepentido y dispuesto lleve fruto para la gloria de su nombre. Amén. Quiero leer con ustedes aquí en Juan capítulo 12, versículo 43. Juan capítulo 12, versículo 43. Y la palabra del Señor dice de esta manera, capítulo 12, versículo 43. Porque amaba más la gloria, capítulo 23, 24. Bien, capítulo 12, versículo 24. Dije capítulo 12, versículo 24, ¿sí? ¿Qué dije? Porque leí el texto anterior que era Mateo 21, 43. Bien, por eso tenemos que revisar bien, ¿ya? Y cuando usted escucha algo, ¿qué está diciendo? Porque sale de tema, pero algunos están acostumbrados a escuchar cualquier cosa y no se preocupan. Sea atento también usted a lo que lee y escuche, por eso tenemos que tener la Biblia, aunque aún la tienen en el celular, aunque sea manda un mensaje. Dice Juan capítulo 12, versículo 24. Permítanme, gloria a Dios, clara y contundentemente. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Hago y pido que hagamos una evaluación. ¿Cuánto de nuestra vida antigua y de la forma de vida antigua está viviendo aún en esto que somos? Dependiendo de este porcentaje, vamos a poder llevar fruto o estar en la carne que para nada aprovecha, o estar en el Espíritu. Gloria a Dios si todo lo rendimos a Él, si todo lo disponemos a Él. Nuestra vida va a llevar fruto a 100%. De lo contrario, va a estar afectada por lo que le rodea, que está en nosotros también por naturaleza. Griterías, enemistades, pleitos, celos, contienda. Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra se hace infructuosa, y sí es bueno, y sí me esfuerzo, pero el tema está en no tanto esfuerzo sino en nuestra decisión de rendirnos totalmente para que la vida del Señor se transforme y haga aquello que se produce externamente. Allí está, es Pedro. El impulsivo, el sanguíneo, el que caminó sobre el mar, el que vino contento con los demás, los demonios se nos sujetan. Allí está. Una noche fría, una noche nada fácil por todo lo que bebían. Y aparece una niña que estaba, dice, yo te vi, quizás hago una palabra, cuando sanaste a mi abuelita, vos oraste por mi abuelita, vos estabas con Jesús. No, yo no lo conozco ese. Al rato viene otro y dice, sí, vos estabas, porque vos hablás como ellos, tu forma de hablar, porque el que ha conocido a Cristo tiene una forma de hablar, no quiere hablar mal, ni andar hablando sonceras o sandeces, habla distinto, no ocupás esas palabras, veo que para algunos es costumbre, no seas así, todos son lo mismo. Recuerdo una vez, Elsa salió, estaban los amigos con los chicos ahí, y todos llamaban igual. Póngale el término que usted quiera, no era un buen término, todos eran igual. Dice, ¿qué cosa? Le dice las mamás y los papás, nos preocupamos tanto qué nombre le ponemos, qué significa, y ahora todos se llaman igual. Todos tienen el mismo tono.
Hasta a veces a las chicas que uno le escucha también ocupan una forma de expresarse fea, triste, lamentable. Es aquello que hace infructuoso, pero el que ha conocido a Cristo se limita, tiene condiciones. Tú hablas como ellos y viene otro y dice, sí, vos estabas con ellos. Juró bajo maldición no conocer. Qué tremendo. Era el mismo Pedro, pero había hecho un proceso tremendo, se volvió para atrás. El temor, el miedo, la inseguridad lo llevó a negar al Señor. Pero el Señor nos sigue amando, aunque a veces le negamos y aunque a veces lo dejamos mal. Él nos sigue amando y nos está mirando en esta mañana para que nos volvamos y nos recordemos que algunas veces nos habló diciendo que podemos, si confiamos en nuestra propia fuerza o hacemos nuestro propio camino, podemos fracasar. El Señor quiere y nos invita a que Él viva en nuestro corazón y su gracia fluya. Y vamos a mirar de los frutos, no nuestros, del Espíritu, en Gálatas capítulo 5. Y fíjense qué dice el apóstol Pablo en cuanto a esto. Que Dios nos bendiga para poder escuchar, atesorar la palabra. Y acá, hermanos, echamos la culpa, siempre echamos la culpa. Otro tiene la culpa, déjelo que sea aquel que hace lo que hace. Un día dará cuenta delante del Señor. La pregunta es, ¿qué estás haciendo vos? ¿Cuál es tu actitud? Así pero ¿qué? Un día no vamos a estar con los peros. Vamos a estar solos dando cuenta ante el Señor. Y el Señor en aquel día dirá dos cosas: venid, benditos de mi Padre, o no te conozco. Pero ¿cómo que no me conoces? Estábamos en las plazas, hacíamos cosas, cantábamos, predicábamos. No te conozco. ¿Por qué? Porque lo hicieron para sí y no para la gloria del Señor, con un corazón arrepentido, buscando su presencia. Dice aquí en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tenemos que tener una identidad con Dios. Dios le dijo a las parras que den fruto, y cada una sigue dando su fruto. Dios nos creó para que tengamos comunión con Él y llevemos estos frutos de la vida de Dios. ¿Qué hicimos? En la voluntad que Dios nos dio para que podamos amarle y servirle. Tristemente no hicimos lo que realmente debíamos hacer: seguir en comunión con Dios, obedeciendo su palabra, cuidando lo que Él puso al cuidado y siendo felices como árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Qué lindo es conocer al Señor. Qué lindo es estar seguro. Por supuesto, estamos en el mundo y tenemos que tomar recaudos, tenemos que ser prudentes. Pero este tema de los barbijos, de lavarse las manos y los pies, que no lo estamos haciendo, viene de 3.500 años antes de Cristo, donde en Levítico señala la gran novedad. Si tuviéramos recaudo ante una situación como la que se da, bien hecho en obediencia, se solucionaría rápido, pero no lo hacemos. Y aparecen las fiestas, y aparecen los que viajan, y son pícaros y no cumplen como corresponde los días de aislamiento, y ahí vienen los problemas. Desobedeciendo aún contra su propia vida, y esa desobediencia lleva a la contaminación de otros. ¿Estoy hablando de algo que no es? No, es lo que es. Porque siempre hubo maldad y los virus y las pestes, y por causa del pecado tenemos lo que tenemos. Recuerdo siempre cuando decía un misionero, cuando fue a uno de estos países en la ventana 1040 predicando,
Se juntaban en la ciudad cuando llegaban y le pasaban a los ancianos que determinaban si podían escuchar o no y quedarse en su pueblo, le pasaban películas violentas, pornográficas, de malos tratos, de malas palabras, y decían: ¿ustedes quieren esto? Esto viene de los países cristianos. ¿Perdón? Sí, viene de los países denominados cristianos. Inglaterra, Estados Unidos. Fíjense, si pasa una película de las nuestras, 3 palabras y 4 malas palabras. Malas intenciones, novelas, constantemente la traición, de defraudar, robar. ¿Ustedes quieren esto de los cristianos en los países musulmanes? Por supuesto que no. Pues bien, si reciben a estos, van a vivir así, ustedes, sus hijos y su familia. Fuera de aquí. Qué tremendo. Gandhi, un hombre conocido en el mundo, le dijo también a un misionero: me gusta tu Cristo, lo que no me gusta es tus cristianos. Me gusta tu Cristo, lo que no me gusta son tus cristianos. ¿Por qué? Porque no han sido transformados y no llevan fruto, porque dicen y no hacen, porque realmente hay una contradicción. Vamos a orar al Señor y le vamos a decir: Señor, me rindo a ti, te pido perdón, me arrepiento una vez más, porque hemos recibido a Cristo, pero me arrepiento una vez más de no haber, Señor, actuado como dice tu palabra, obedeciendo tu palabra. Me vuelvo, porque en esa voluntad que tengo, me vuelvo, Señor, a ti, que eres la fuente del agua de la vida. Pido que el Espíritu Santo venga a mi vida para llevar fruto para la gloria de su nombre. Le invito a ponerse de pie. A los que están en casa, dejar un momento el café, el té, o si están cocinando ya, para pararse, o los que están parados, sentarse, y vamos a orar y decirle: Señor, tu palabra nos habla con claridad. Tú lo que hiciste, Señor, ha sido perfecto. Nos hiciste perfecto. Nos diste la posibilidad de ser felices y perfectos también para estar en tu presencia. Pero, Señor, nos equivocamos. Se equivocaron los que nos precedieron y también nosotros nos equivocamos. Señor amado, con la excusa: nadie puede ser tan bueno, nadie puede ser justo, pero tú nos justificaste. Cuando nos arrepentimos, pasamos a ser hechos tus hijos y tu vida en nosotros. Señor amado, produce estos frutos de amor, de gracia y de paz, de herencia en el reino de los cielos. Nos volvemos a ti para hacer carta leída, para reflejar tu amor, reconocer tu misericordia. Señor, perdónanos, nos arrepentimos de haber echado culpa y no haber sido responsable, maduros en nuestra actitud. Señor, gracias, porque tú eres un Dios perdonador, un Dios que restaura, un Dios que transforma, un Dios que cambia. Señor, me vengo con sinceridad a tu presencia y te pido que me des sabiduría para poder llevar fruto para gloria de tu nombre cada día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Padre, derrama de tu Espíritu Santo en mi vida. Necesito tu gracia y tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que el Señor, conforme su gracia, porque teniendo a Cristo somos sanos, somos libres. Esta es la promesa fiel del Señor a nuestras vidas.